En la clase de hoy vamos a continuar con los motores de combustión interna. Específicamente vamos a hablar del ciclo diésel en comparación con lo que sería el ciclo Otto, que es lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias y las similaridades que existen entre ambos ciclos de potencia de gas. Como podemos ver ahora mismo, tenemos a la izquierda lo que sería el motor de gasolina, o de otra manera sería el motor de tipo Otto a la izquierda y el motor diésel a la derecha. Como recordarán, si nos vamos un poquitito a lo que era el ciclo Otto empezaba con lo que sería la etapa de compresión, de manera que el aire o la mezcla aire-combustible que yo tengo inicialmente en el punto muerto inferior se comprime hasta el punto muerto superior, de manera que cuando se encuentre en esa condición de, digamos, presión un poco más elevada, presión más elevada, en este caso el volumen un poco menor, la bujía le dé en este caso la energía necesaria para que esa mezcla aire-combustible se lleve, digamos, a combustión, ¿verdad? Un problema que habíamos mencionado con respecto al funcionamiento de los ciclos Ottos era lo que vemos acá cuando analizamos las relaciones de compresión. Dijimos que las relaciones de compresión de los ciclos Otto llegaban más o menos entre 8 y 10. No podían ser más elevadas porque relaciones de compresión más elevadas implicaban diferencias de temperatura o temperaturas más elevadas, digamos, en lo que sería nuestro ciclo, y eso tenía el problema principal del autoencendido, que dijimos que los combustibles tienen esa capacidad o posibilidad de autoencenderse sin necesidad de que exista una fuente de energía, como en este caso es la bujía. Entonces, si miramos lo que sería nuestro ciclo diésel, vemos que la única etapa que es la que va a diferenciar a este ciclo con respecto al ciclo Otto es sencillamente la etapa 2, que sería en este caso nuestra etapa de combustión o nuestra etapa de adición de calor, que es lo que tenemos acá. En este caso, como ya mencionamos, para el ciclo Otto, esto se lleva a cabo mediante la bujía, con la chispa que en este caso da esa energía, y en el caso del ciclo diésel, el proceso de combustión ocurre de la siguiente manera. Se inyecta un combustible en forma atomizada, ya con aire, digamos, acá adentro, y a medida que se va inyectando ese combustible, como esto se comprime hasta ciertas condiciones de temperatura, de manera que esa temperatura alcance esa temperatura de autoencendido, a medida que yo voy inyectando el combustible, entonces esto va a ir reaccionando y ocurriendo la combustión. A diferencia de esto, justamente la particularidad que habíamos visto o analizado cuando tratamos con el motor Otto es que esa etapa de combustión ocurría a volumen constante. ¿Por qué? Porque digamos que de alguna manera eso modelábamos como un proceso instantáneo, es decir, nuestro gas se comprime y una vez comprimido, ahí ocurría la reacción instantáneamente en esta región, digamos, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos del ciclo diésel, esto de alguna manera va a ir bajando también, pero a medida que va a ir bajando, va a ir reaccionando también de a poco. Por eso es que en este caso no es factible que yo considere al proceso de adición de calor con volumen constante, sino le esté considerando al proceso de adición de calor a presión constante, que sería la presión a la cual se está inyectando, digamos, nuestro combustible, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre ambos ciclos. El resto del proceso es exactamente igual, es decir, tendríamos las etapas 1, 3 y 4 exactamente iguales, y solamente modificaríamos esta segunda etapa, que en este caso ahora va a ser a presión constante. Entonces no hay muchas más complicaciones o muchas más diferencias. Es la única diferencia que podríamos mencionar con respecto al ciclo Otto. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver y analizar nuestro ciclo con respecto a los diagramas PS y diagrama PV, solamente a modo de recordatorio. La principal diferencia que ya mencionamos es sencillamente el método o inicio, en este caso, de la combustión. Para los motores de gasolina sería básicamente mediante una bujía, y para los motores diésel
el aire se comprime inicialmente a una temperatura mayor a la temperatura de autoencendido, que es lo que queremos en este caso. ¿Sí? En el motor de Otto no queremos que llegue a la condición de autoencendido porque eso producía lo que era el golpeteo del motor. En el motor diésel yo quiero que llegue a esa temperatura de autoencendido, ya que ese es el mecanismo por el cual inicia nuestra combustión. ¿Está? Bueno, viendo nuestros diagramas, ya sea TS o PV, creo que se puede notar que en el diagrama TS es prácticamente el mismo que habíamos analizado cuando tratamos el ciclo Otto, es decir, independientemente a cómo ocurra ese proceso de transferencia de calor, el efecto va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Digamos que empezamos de vuelta en el estado inicial, que es donde nuestro pistón se encuentra en nuestro punto muerto inferior, que sería acá. Como podemos ver, este punto implica el volumen más alto, digamos, inicial dentro del ciclo, ya que el pistón está en ese punto muerto inferior. Luego tenemos la primera etapa, que es la de compresión, en donde se puede ver que esa compresión que ocurre a entropía constante, al igual que el ciclo Otto, esto no va a cambiar. Tenemos que luego de la compresión, por un lado, aumenta la presión, como vemos acá, y también aumenta un poco la temperatura. ¿Sí? Luego tenemos la etapa de entrada de calor, en donde esa etapa de entrada de calor, por un lado, que en este caso ocurre a presión constante, hace que evidentemente aumente la temperatura hasta la temperatura T3, que sería de vuelta nuestra temperatura máxima dentro del ciclo. Eso es lo mismo, como ya mencionamos, para cualquier ciclo de potencia, ¿verdad? Luego del proceso de combustión se estarían teniendo las condiciones más altas de temperatura y presión en el ciclo. Luego tenemos la etapa de expansión, que sería, digamos, de 3 a 4, que de igual manera ocurre también de manera isentrópica. Y por último tenemos la etapa de rechazo de calor, de manera a volver al estado inicial para poder empezar de vuelta el ciclo. Y esta etapa de salida de calor es exactamente igual que la que corresponde en este caso al ciclo Otto, como tenemos acá, o sea que esta etapa de rechazo de calor es lo mismo para el ciclo Otto como para el ciclo diésel. Como mencionamos, la única diferencia está en esta etapa de acá. ¿Está bien? Si miramos el ciclo o el diagrama PV, en este caso, tenemos que el volumen inicial, como dijimos, es el volumen más alto. Luego de la compresión, evidentemente, el volumen V2 que tenemos acá, comparando con V1, V2 evidentemente es menor que V1 porque esto se está comprimiendo, esto sería V1 y esto es P2, que efectivamente es mayor que P1. La compresión implica aumentar la presión, disminuyendo en este caso el volumen. Y la etapa de transferencia de calor, que es la que normalmente habíamos analizado para el ciclo Otto, es la que sería más o menos esta línea punteada que estoy colocando acá, ¿sí? Que era también a volumen constante. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que habíamos considerado y esto es lo que ya bajaba, digamos, ya posteriormente. Pero en este caso, la etapa de transferencia de calor, como mencionamos y como justificamos, ocurre en este caso a presión constante. Entonces, de 2 a 3, que es el proceso de combustión, esto se mantiene a presión constante. Evidentemente también, si comparamos los volúmenes entre el volumen 2 y 3, el volumen aumenta justamente debido a ese proceso de combustión también, manteniéndose esa presión constante. ¿Por qué aumenta el volumen? Porque como mencionamos, a medida que esto va inyectándose, va a ir reaccionando, el pistón se va a ir moviendo hacia abajo, haciendo que ese volumen justamente aumente de vuelta, ¿sí? Y por último, tenemos las dos últimas etapas, que serían la etapa de expansión, donde evidentemente también se observa acá que nuestro volumen del punto 3 al 4 aumenta considerablemente. Y por último, la etapa de rechazo de calor, que es la misma que para el ciclo Otto en este caso, sí podemos visualizar que ocurre ya a volumen constante para que empiece de vuelta nuestro ciclo. ¿Está? Bueno, entonces, una aclaración antes de continuar es que para ambos casos, ya sea el motor de Otto o para el motor de diésel, lo que básicamente nosotros hacemos es sencillamente tratar de modelar esos procesos complicados de combustión que ocurren en cada uno de estos motores.
Esos modelos están, como ya mencionamos también varias veces, bastante simplificados, por lo cual los resultados que obtenemos con este tipo de análisis probablemente no se ajusten exactamente a los valores reales, pero el comportamiento, que es lo que nos interesa analizar, sí está relacionado, digamos, de manera directa con esos procesos reales. ¿Está bien? Bueno, así como habíamos hecho con respecto al ciclo Diesel, al ciclo Otto, perdón, vamos a analizar de vuelta nuestra eficiencia para el ciclo Diesel, partiendo de las suposiciones de aire frío estándar. Recordando de vuelta que esto implicaba que el gas se comporte como un gas ideal, que los procesos de compresión y expansión ocurrían de manera isentrópica, los procesos de combustión y en este caso expulsión de los gases de combustión se modelaban como procesos de transferencia de calor, como calor de entrada y calor de salida, y específicamente los calores específicos, valga la redundancia, en este caso se mantenían constantes, en este caso la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, el balance o los balances de energía que normalmente considerábamos era delta U igual a calor más trabajo, de manera que ese cambio de energía interna era igual a nuestro calor o igual al trabajo. En este caso, la única diferencia que también vamos a notar con respecto al ciclo Otto es la etapa de entrada de calor, que es la que tenemos acá. Como esto ocurre a presión constante, entonces el proceso de transferencia de calor a presión constante es sencillamente delta H, o en este caso, si estamos haciendo válida esta suposición, es sencillamente Cp delta T, que sería Cp T3 menos T2, esto que está acá. ¿Está bien? Para el calor de salida es exactamente igual que lo que habíamos visto con respecto a el ciclo Otto, que es sencillamente el delta U, o en este caso Cb delta T. Si aplicamos la definición de entalpía, que sería H igual a U más Pb, el calor de entrada también podríamos calcular, como en este caso, como el proceso de entrada de calor ocurre a presión constante, sería la presión 2 por la diferencia de volúmenes de 3 menos V2 más la diferencia de energía interna que tendríamos acá. O sea, esto de alguna manera sería delta H igual a delta U más delta PB. Dentro de lo que sería el delta PB tendríamos P delta B más B delta P. Y el delta P en este caso es 0 porque ocurre a presión constante. Entonces nos quedaría P delta B, que es este término que está acá. ¿Está bien? Bueno, entonces nuestra eficiencia, como cualquier otro ciclo de potencia, se define en función a esta relación. Y lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente: vamos a tratar de, utilizando la suposición de aire frío estándar, demostrar que en este caso nuestra eficiencia, que es la que tenemos acá en esta ecuación, sería esta, que como podemos observar es de alguna manera similar a la que teníamos con respecto al ciclo Otto, y vamos a ver justamente en dónde están esas diferencias que justamente vamos a encontrar ahora. Entonces, el procedimiento para obtener nuestra ecuación es bastante similar a lo que hicimos con respecto al motor Otto. Primeramente expresamos las cantidades de calor, ya sea de salida y de entrada, en función a los balances de energía que habíamos visto acá. El calor de salida, como podemos ver acá, en principio o en condiciones normales, sería el delta U, que sería U1 menos U4, pero por el signo menos que también ya habíamos mencionado que colocamos acá, entonces esto en principio debería ser positivo, ¿verdad? Entonces eso podemos visualizar en nuestro diagrama TS, ya que T4 menos T1, que es lo que tenemos acá, T4 está más o menos acá y T1 está más o menos acá, ¿verdad? Entonces podemos ver que evidentemente T4 es mayor que T1, por lo cual este término que está acá sería positivo, entonces esto estaría definido de manera correcta. ¿Está bien? Bueno, partimos de la base de nuestra ecuación de eficiencia y
nuestra relación de calores específicos. Como sabemos, gamma es Cp sobre Cv. Entonces, esto sencillamente es este término que está acá. ¿Está bien? Ahí creo que no debería haber mayores inconvenientes. Una aclaración es que el procedimiento que nosotros estamos viendo acá es probablemente uno de los procedimientos o análisis que podríamos hacer para obtener en este caso la ecuación de eficiencia. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes pueden encontrar las ecuaciones o el conjunto de ecuaciones algebraicas que van a ir combinando de manera a poder reducir esa expresión hasta lo que habíamos visto inicialmente acá. No quiere decir que esto necesariamente sea la única forma de obtener esta ecuación, es probablemente una de ellas. Entonces, si ustedes encuentran algún medio más sencillo o más corto para poder encontrar, para hacer esta deducción, eso sería igual de válido que lo que estamos viendo ahora mismo acá. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que hacemos es, para tanto el numerador como el denominador que tenemos acá, dividimos los términos con respecto, en este caso, a T1 arriba y con respecto a T2 acá abajo. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos T4 sobre T1 menos 1 y T3 menos T2 sobre 1. Y sacando como factor común T1 y T2, en este caso, que es lo que habíamos considerado, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, por lo que vamos a utilizar ahora, a diferencia de lo que también ya habíamos visto en el ciclo Otto. En el ciclo Otto recordaremos que definimos lo que era una R, que era la relación de compresión, que recordando de vuelta, por más de que hablamos de relación de compresión, no es una relación de presiones, sino una relación de volúmenes. Era la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo que teníamos dentro del ciclo. En este caso, es importante también aclarar que ese valor de R va a estar dado, digamos que si defino la R, esto sería como volumen máximo sobre volumen mínimo, esto sería V1 dividido, en este caso, el volumen mínimo que sería V2, o V1 que es igual que V4, y esto dividido solamente V2, porque el volumen 2 es el volumen mínimo en este caso. El volumen 3 es diferente de V2, entonces solamente esto es lo que podríamos hacer, a diferencia de lo que vimos para el ciclo Otto. ¿Está bien? Bueno, vamos a definir ahora lo que sería otra relación de volúmenes, que sería nuestra relación de cierre o corte de admisión. ¿A qué le llamamos eso? Es sencillamente la relación o el cociente entre el volumen después de la combustión, que es el volumen 3, como vimos acá, y el volumen 2, que sería el volumen antes de que ocurra esa combustión a presión constante. ¿Está bien? Aparte de eso, como mencionamos dentro de las suposiciones de aire frío estándar, consideramos que para los procesos adiabáticos reversibles, que serían los de compresión y expansión, son válidas las expresiones similares, digamos, a esta. Ya sea si es que voy a combinar temperatura con volumen, presión-volumen, temperatura-presión, etc. Entonces, esta es una de las ecuaciones que vamos a necesitar ahora para continuar con nuestra pequeña deducción. Entonces, aplicando esto para los procesos, por un lado, de expansión y compresión, tendríamos lo siguiente. Esta primera etapa que tenemos acá representaría a la etapa de compresión isentrópica desde 1 a 2. Esta etapa que está acá entre 3 y 4 sería nuestra expansión, de alguna manera también isentrópica, ¿verdad? Entonces, tenemos en nuestra expresión acá atrás el cociente T1 sobre T2. Entonces, T1 sobre T2, ya que lo que estoy haciendo es utilizar, a ver, esta expresión T por B a la gamma menos 1 igual a constante, quiere decir que sencillamente si aplico esto, T1, B1 a la gamma menos 1, va a ser igual a T2, B2 a la gamma menos 1. Y de acá sencillamente sale esto, ¿verdad?
Viendo el cociente T1 sobre T2, esto se reduce a B2 sobre B1 a la gamma menos 1, que es lo que tenemos acá. Y esto por definición, B2 sobre B1 es lo que habíamos visto que es básicamente nuestra relación de compresión, que era B1 sobre B2. Por eso esto quedaría como 1 sobre R acá. Esto es básicamente esto. ¿Sí? Bueno, acá está la R, B1 sobre B2, que es lo mismo. ¿Está? Hasta acá espero que no haya ningún tipo de problema. Lo más recomendable que vayan haciendo a medida que yo voy explicando o que tienen las ecuaciones a mano es tratar de ustedes ir escribiendo de manera que realmente se vayan dando cuenta y convenciendo que realmente no es algo que yo estoy diciendo porque sí o porque aparece nomás esto así, ¿verdad? Entonces, bastante conveniente que vayan haciendo ustedes a la par, digamos, las deducciones. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Ahora nos quedaría evaluar lo que tenemos dentro de nuestro paréntesis. Tenemos T4 sobre T1 y T3 sobre T2. Vamos a ver cómo podemos reducir de vuelta a eso. Reemplazando la T4 y la T1, que sería despejar T4 de acá y T1 de acá, para que tengan una idea, si yo despejo T1 de acá, T1 de acá sería T2 por B2 sobre B1 a la gamma menos 1, que es lo que estoy reemplazando, digamos, acá abajo, ¿verdad? Que sería T2 B2 sobre B1 a la gamma menos 1, que sería este término que está acá, reemplazando por T1. Y T4 sería lo mismo, ¿verdad? Si reemplazo T4, T4 sería T3, esto sería B3 sobre B4 elevado a la gamma menos 1. Entonces, T4 sobre T1 va a ser el cociente entre estos dos términos, que es básicamente lo que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que estamos tocando por el momento. La T3 sobre T2 que está acá abajo no estamos modificando todavía. Y lo que podemos saber, digamos, acá es lo siguiente. El volumen 4 es igual al volumen 1, por lo que vimos en nuestro diagrama PB acá. B4 es igual a B1. Entonces, sencillamente se podría simplificar estos términos que están acá, quedándome de esta manera B3 sobre B2, y como vimos previamente, B3 sobre B2 es la relación de cierre de admisión, la relación de corte de admisión, que es esto, sencillamente, esto que vemos acá. ¿Está bien? Ahora, dentro de las suposiciones de aire frío estándar, sabemos que es válida también la aplicación de la ecuación de gas ideal, que es lo que vamos a utilizar ahora para reemplazar en lo que tenemos restante acá, entre T3, T2, T3 y T2, que sería básicamente lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, usando la consideración de gas ideal en la ecuación previa, es decir, reemplazando, digamos, B3 igual a R T3, T2 por B2 igual a R por T2, reemplazando esto acá y acá, se podría obtener lo siguiente, que sería la RC que aparece acá, ya que de alguna manera si reemplazamos T3, bueno, podemos hacer rápidamente eso acá para que veamos qué queda. Si reemplazo T3 de acá, T3 sería P3, B3 sobre R, y esto dividido T2, que sería P2, B2 sobre R, ¿verdad? Entonces la R se iría acá. La P3 también se va porque la presión 3 es igual a la presión 2, como pudimos ver justamente en la etapa de adición de calor. Y nos quedaría B3 sobre B2, que en principio sería RC, que es el valor de RC que aparece acá. Acá. Esta RC que está acá es sencillamente esta T3 sobre T2 que está acá. Lo mismo con esta T3 sobre T2 que está acá, sería la RC que aparece acá. Y el resto es sencillamente ya ir ordenando los términos que tenemos. Entonces, como tenemos RC, en este caso
acá arriba, el producto en este caso de estas dos RC sería sencillamente sumar los exponentes, ¿verdad? Entonces, sumando los exponentes, me quedaría sencillamente RC a la gamma, ya que el 1 de acá se iría con este 1 de acá, ¿verdad? Y abajo, sencillamente, podemos elegir multiplicar esto que tenemos acá abajo, que sería la gamma acá adentro, sería gamma por todo esto, ¿verdad? Es lo mismo, solamente queda reordenado para dejar dentro del corchete como vemos acá abajo. ¿Y para qué hacemos eso? Sencillamente para poder identificar lo siguiente. Esta sería la eficiencia del ciclo diésel a la cual inicialmente dijimos que queríamos llegar. Si analizamos o si vemos esta expresión hasta acá, digamos, si miro solamente esto que está encerrado acá sería nuestra eficiencia del ciclo Otto, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta es, entonces, ¿qué valor debería tener lo que está acá dentro de nuestro paréntesis? Y por el exponente que tenemos acá, digamos que de alguna manera la RC, si tomamos, por ejemplo, no sé, 5, la gamma que sería 1,4, el numerador que está acá va a ser siempre mayor que el denominador que está acá. Quiere decir que este número que está acá va a ser siempre un valor mayor que 1. ¿Sí? O sea que va a ser un valor que va a ir aumentando, ¿verdad? Si esto aumenta, quiere decir que esto que se está multiplicando por esta primera parte de acá, quiere decir que todo este término que está acá va a ser más pequeño que para el ciclo Otto, ¿verdad? Por lo cual podríamos llegar a la conclusión de que para la misma relación de compresión, en este caso, que sería justamente para la misma R, que es lo que estamos comparando acá, para una misma R, el ciclo de Otto va a tener necesariamente siempre una eficiencia mayor a la del ciclo diésel. ¿Queda claro eso? Supongo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora cuál sería nuestro comportamiento de la eficiencia en función a, de vuelta, nuestra relación de compresión y principalmente también ahora nuestra relación de cierre de admisión. Recuerden que en este caso es bastante sencillo ver que como definimos la relación de cierre de admisión RC igual a V3 sobre V2, ¿sí? Si yo llevo esto a lo que sería el ciclo Otto, que sería la etapa de adición de calor, esa adición de calor me decía que el volumen 2 era igual al volumen 3, por lo cual la RC en este caso va a ser igual a 1, ¿verdad? Quiere decir que cuando RC es igual a 1, no estoy realmente hablando de un motor de tipo diésel, sino que esto vuelve a convertirse en lo que sería la eficiencia para un ciclo Otto, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, analizando entonces nuestra eficiencia, tenemos lo siguiente. Tenemos en el eje de abscisas la relación de compresión R y en nuestro eje de ordenadas tendríamos nuestra eficiencia. Como podemos ver de vuelta, nuestra relación de compresión no va a empezar con un valor de 0. Evidentemente tiene que haber esa relación de volúmenes máximos y mínimos. Y asimismo, como habíamos analizado para el ciclo Otto, para pequeñas relaciones de compresión, normalmente estos tienen, digamos, bastante buenos aumentos en cuanto a lo que sería esa relación de compresión. Por ejemplo, si tomamos este punto de acá, que sería más o menos 2, y tomo el punto 4, que sería acá, más o menos, quiere decir que estoy subiendo solamente, estoy duplicando lo que sería nuestra relación de compresión. Sin embargo, mi eficiencia estaría variando dentro de lo que sería casi un valor tendiendo a 0 acá abajo a lo que sería casi 40% acá arriba, ¿verdad? O sea, para tener una mejor idea, el 2 más o menos sería acá. Las distintas curvas que tenemos acá son para distintos valores de RC. Entonces, como podemos ver de vuelta, cuando RC es igual a 1, esto se vuelve el motor de Otto, y como dijimos acá, el motor de Otto siempre va a tener una eficiencia mayor que el ciclo diésel para una misma relación de compresión. ¿Está bien? Entonces acá sí se puede ver que para un valor de 2 aproximadamente la eficiencia es cercano a 20%, y acá tenemos casi 40%, que sería más o menos el doble, ¿verdad? Pero si miramos para relaciones de compresión más altas, por ejemplo entre 12 que tendríamos acá
y 20, que sería más o menos acá, esa diferencia prácticamente ya es muy pequeña. Ese es el mismo comportamiento, digamos, que también observamos para los motores de tipo Otto, ¿verdad? En este caso, eh, también se puede notar que el, el principio, en este caso, el fundamento es el mismo. Lo diferente que también conviene analizar acá es lo siguiente. Si se acuerdan cuando hablamos de los ciclos Otto, dijimos que las relaciones de compresión en las cuales normalmente trabajaban esos ciclos era en torno a 8 y 10. Como podemos ver acá, las relaciones de compresión típicas que se utilizan para los motores diésel son entre 12 y 22, 23 más o menos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué yo puedo trabajar ahora con relaciones de compresión más altas y qué implica eso? Por un lado, evidentemente creo que se entiende que si trabajamos a relaciones de compresión más altas, la eficiencia de un motor diésel trabajando en condiciones normales debería ser mayor que la de un ciclo Otto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando siempre con relaciones de compresión más altas que para el ciclo Otto. ¿Está bien? Digamos que el ciclo Otto tiene, como vemos acá, para la RC igual a 1, la máxima eficiencia que podríamos encontrar con esto sería, digamos, la que está más o menos acá para 10. Esta sería más o menos la máxima eficiencia, que sería más o menos 0,6. Como podemos ver acá, si yo sigo aumentando nuestra relación de compresión, evidentemente también va a aumentar nuestra eficiencia, tratando de llegar, digamos, hasta valores superiores, ¿verdad? Que serían más o menos los valores que en realidad serían correspondientes a las distintas curvas que tenemos acá abajo, que sería esta, por ejemplo. Si bien ese aumento es pequeño, sí se observan mayores eficiencias para el ciclo diésel con relación al ciclo Otto, pero solamente porque podemos trabajar a relaciones de compresión más elevadas. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué ahora sí podemos utilizar relaciones de compresión más elevadas? Porque básicamente las relaciones de compresión hacían que esa diferencia de temperatura, por ejemplo, máxima y mínima, también sean cada vez más grandes, de manera que eso haga ese aumento de eficiencia. El problema con el ciclo Otto era sencillamente que esas altas temperaturas hacían que nuestro combustible llegue a ese punto de autoencendido, por eso no podíamos utilizar altas relaciones de compresión. Si recordamos lo que vimos al inicio, digamos, de la clase de hoy, dijimos que el principio justamente de combustión o de encendido de nuestro motor diésel es que necesariamente el aire o nuestra mezcla aire-combustible tiene que estar en ese punto de autoignición para que pueda empezar la combustión. Entonces, necesariamente yo quiero llegar a esas temperaturas elevadas, por lo cual necesariamente tengo que trabajar con relaciones de compresión también más elevadas. ¿Está bien? Entonces, por un lado, eso es una ventaja, que puedo trabajar con relaciones de compresión más elevadas. ¿Por qué? Porque justamente ese es luego el principio de funcionamiento de este tipo de motores. ¿Cuál sería otra de las ventajas? Y si también recordamos lo que vimos en la clase anterior con respecto al ciclo Otto, es básicamente lo siguiente. Habíamos dicho que si yo quiero mejorar la eficiencia de un ciclo Otto, para aumentar esa relación de compresión, de alguna manera tengo que refinar o colocarle ciertos aditivos a ese combustible para que no llegue a esa condición de autoencendido. Como a mí ahora mismo me da igual, o de hecho yo quiero que llegue a esa condición de autoencendido, no es necesario que llegue o que utilice en este caso un combustible bastante refinado o con ciertos aditivos. Y ese sería básicamente el principio o el fundamento de por qué normalmente el combustible tipo diésel es generalmente más barato que el combustible, en este caso, que sería la gasolina o la nafta, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los motivos, en este caso, un motivo termodinámico que podríamos analizar nosotros para decir por qué en este caso hay esa diferencia de precio, ¿verdad? Bueno, y para ir cerrando, recordando de vuelta lo que habíamos dicho, que fíjense que al comparar estas eficiencias, como habíamos dicho, si yo reemplazo técnicamente el valor de RC con el valor de 1, que sería convertir esto a Otto, no voy a poder realmente resolver esto, ya que tendría RC igual a 1 en este caso, y sería 1 menos 1 acá arriba, acá tendría 1 menos 1 también acá abajo. Eso implicaría en este caso una indeterminación. Por eso es que el término correcto cuando yo voy a referirme a esto
es que en el límite, cuando RC en este caso tienda a 1, estas eficiencias deberían ser iguales. Es decir, en el límite, cuando RC tiende a 1, todo esto que está acá también debería ser, o también debería tender en este caso a 1, ¿verdad? Eso es algo que conviene que se aclare y que entiendan, y algo que ustedes pueden verificar simplemente hallando el límite justamente de esta expresión que está acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora pasaríamos a plantear algunos ejemplos, pero antes de eso vamos a cerrar con la parte teórica, ya que hicimos una comparativa entre lo que sería el motor Otto y el motor diésel. Existe lo que sería en este caso el ciclo dual, ¿sí? Que básicamente es una combinación de ambos ciclos. Como dijimos también varias veces, lo que nosotros estamos haciendo es de alguna manera modelar esos procesos de combustión, y esos modelos son bastante, de alguna manera, idealizados, tanto ya sea si la etapa de combustión ocurre a volumen constante o a presión constante. Entonces, en este caso, un modelo un poco más realista sería considerar que esa etapa de combustión ocurre propiamente tanto a presión constante como a volumen constante, en este caso en dos etapas, que es lo que tenemos acá. Si vemos el diagrama PV, la primera etapa, que es la etapa de compresión, es exactamente igual, y la etapa de transferencia de calor sería esta que estamos viendo acá, en donde primeramente ocurre una etapa de transferencia o entrada de calor entre 2 y el punto X que está acá, que ocurre a volumen constante, es decir, el volumen 2 es igual al volumen X. Sin embargo, la otra etapa sería la etapa que tenemos acá, en donde la presión en X es igual a la presión 3. ¿Sí? Entonces estaríamos considerando dos mecanismos de entrada de calor, tanto a volumen constante como a presión constante, y esto probablemente sí se aproxime un poco mejor a lo que serían los procesos que ocurren en la realidad. ¿Está bien? Bueno, el resto del proceso es exactamente el mismo. Tenemos la expansión isentrópica y la salida de calor o rechazo de calor al ambiente. Bueno, con esto sí finalizamos lo que sería el contenido teórico del ciclo diésel. Es bastante sencillo, digamos, el funcionamiento, ya que es bastante similar a lo que sería el motor Otto, con la única diferencia del proceso de combustión, como mencionamos, y el análisis de la eficiencia también es bastante similar. Bueno, entonces, por el momento dejamos esto acá y continuamos con algunos ejemplos en el siguiente video.